Hoy es el Día del Campesino y el mejor homenaje que se puede brindar al hombre del campo es realizando una pequeña reflexión y análisis del proceso histórico de esta clase social y cuál es la situación en la que se encuentra. Hombres que han marcado la reivindicación del campesinado peruano, como José Carlos Mariátegui, que desde el ensayo y su genialidad entendió el problema del campesino o del indio, es decir, su exclusión, explotación y pobreza, como un problema fundamentalmente económico y social. Mariátegui señalaba en los 7 ensayos: no nos contentamos con reivindicar el derecho del indio a la educación, a la cultura, a la ciencia. Comencemos por reivindicar categóricamente su derecho a la tierra. El problema es, ante todo, un problema de liquidación de la feudalidad en el Perú. Mariátegui o el Amauta señalaba: ni siquiera las acciones administrativas, religiosas, legales, culturales o filantrópicas explican el problema del campesino. La cuestión indígena, la cuestión campesina, sentenciaba, es un problema económico. ¿Cuánta vigencia tiene el pensamiento de el Amauta José Carlos Mariátegui? Manuel González Prada también señaló alguna vez: la condición del campesino puede mejorar de 2 maneras. O el corazón de los opresores se conduele al extremo de reconocer el derecho de los oprimidos, o el ánimo de los oprimidos adquiere virilidad suficiente para escarmentar a los opresores. Ya en 1969, con Juan Velasco Alvarado, es decir, hace 50 años, quien dio la ley de la reforma agraria, una reivindicación históricamente esperada. En su discurso central, ese 24 de junio del 69, señaló: hoy en el Día del Indio, Día del Campesino, el gobierno revolucionario le rinde el mejor de todos los tributos al entregar a la nación entera una ley que pondrá fin para siempre a un injusto ordenamiento social que ha mantenido en la pobreza y en la iniquidad a los que labran una tierra siempre ajena y siempre negada a millones de campesinos. Lejos de las palabras de vanos homenajes, el gobierno revolucionario concreta un instrumento de inapelable acción jurídica, ese anhelo nacional de justicia por el que tanto se ha luchado en nuestra patria. De hoy en adelante, el campesino del Perú no será más el paria ni el desheredado que vivió en la pobreza de la cuna a la tumba y que miró impotente un porvenir igualmente sombrío para sus hijos. A partir de este venturoso 24 de junio, el campesino del Perú será, en verdad, un ciudadano libre, a quien la patria al fin le reconoce el derecho a los frutos de la tierra que trabaja y un lugar de justicia dentro de una sociedad de la cual ya nunca más será, como hasta hoy, ciudadano disminuido, hombre para ser explotado por otro hombre. Es así como Juan Velasco Alvarado, un 24 de junio de 1969, reivindica en parte las luchas de tantos años del derecho a la tierra del campesinado. Sin embargo, la situación del campesino hoy no es de la mejor. Solo quisiera señalar algunas cosas que pueda explicar lo que estoy señalando, lo que estoy diciendo. En primer lugar, hoy que existe también la propiedad privada de la tierra, la pregunta es: ¿de quiénes son las grandes extensiones
de tierra más productiva que existe en el Perú, que se encuentran en la costa fundamentalmente y parte en la selva. ¿A quién pertenecen estas tierras? La respuesta salta a la vista. No pertenece a los campesinos. Estas tierras, las más productivas que hoy tenemos, pertenece a las grandes agroexportadoras, a las multinacionales que tienen miles y miles de hectáreas de terreno, dejando sin tierras a los millones de campesinos que aspiran o que aspiraban a tener al menos un pedazo de tierra en estos lugares que han sido recientemente irrigados con plata del Estado. Eso es lo que hay que analizar y entender. Lo mismo sucede con extensiones de tierras que existen en la selva. Otro aspecto importante es la expropiación de las tierras de los campesinos, sobre todo en las zonas donde existe actividades extractivas, ya sea mineras, petroleras, gasíferas. No olvidemos que hay casos en los que una hectárea de terreno costaba 50 soles. Es decir, a los campesinos les pagaban las empresas transnacionales, mineras, petroleras, 50 soles por una hectárea de tierra. Y es la forma como han ido perdiendo grandes extensiones de tierra, comunidades campesinas y también propietarios pequeños. Hoy estas tierras están en manos de transnacionales mineras, petroleras y obteniendo ganancias inmensas a la luz y paciencia de todos. Nadie dice nada al respecto. Y otro aspecto por el cual creemos que el campesino sigue siendo marginado, sigue siendo olvidado, sigue siendo el sector más pobre. De hecho, la pobreza en el Perú se encuentra sobre todo en las zonas rurales. Es ahí donde se encuentra la pobreza. ¿Y quién vive en las zonas rurales? Los campesinos. Y un hecho que evidencia este caso es, sin duda, la inversión pública en el sector agropecuario. Si revisamos las cifras, notaremos que es el sector más olvidado, que es el sector que menos inversión pública se ha hecho durante estos últimos años, fundamentalmente desde el gobierno central, pero esto no escapa los gobiernos locales y los gobiernos regionales que no invierten en el sector agropecuario o que no hay recursos para el sector agropecuario. Los pocos proyectos de inversión pública que se están haciendo o se han hecho en los últimos años son nada comparado con la inversión inmensa que se hace en otro tipo de sectores como el sector transporte y otros sectores. Necesitamos entonces también no olvidar este tema. Finalmente, en este día, una invocación final. Lo que queda al campesino de hoy no es más que la organización. Hoy más que nunca se hace necesario reconstruir el tejido social campesino a través de sus organizaciones como las rondas, como la asociación de regantes, asociaciones de productores, de federaciones, de confederaciones agropecuarias. Es necesario, no queda otra que la organización para, ojalá, poder arrancar al gobierno mejores leyes para el sector, mayor presupuesto para el sector, protección al mercado nacional que ahora es invadido por productos nacionales, extranjeros de diverso tipo. Hoy más que nunca se necesita la organización social, pero más que todo la organización social para reivindicaciones concretas nos debe servir también para un cambio de modelo económico, un cambio de modelo de desarrollo, porque el que hoy tenemos ha empobrecido mucho más al campesino, lo ha llevado a una situación preocupante y de extrema pobreza, como se ve en las zonas rurales donde vive el campesino con sus hijos. Por eso necesitamos un cambio de modelo económico, necesitamos cambiar el marco legal, una nueva constitución política, en donde se priorice el sector agropecuario como un sector estratégico del desarrollo nacional. Y fundamentalmente necesitamos un proyecto de desarrollo nacional.
Que este día se reivindique la lucha social de los campesinos. Feliz Día del Campesino a todos nuestros hermanos y hermanas del país.